Damos la bienvenida una vez más a nuestro estudio que hemos comenzado aquí en los capítulos 17 y 18 del primer libro de Reyes. Hemos estado considerando acerca de dos aspectos del ministerio de Elías en esos dos capítulos. El primer aspecto es el aspecto privado que ya hemos estado abordando en la última vez. Y hoy vamos a comenzar para ver el aspecto del ministerio público de Elías. En el ministerio privado estábamos considerando cómo Elías tuvo que pasar por tres disciplinas en su vida: el arroyo seco, la vasija vacía y el muchacho muerto. Tres disciplinas por las cuales Elías tuvo que pasar. Y estábamos viendo cómo Elías obedece a uno de los mandamientos que Dios le había prescrito. En el capítulo 17 le dice: vuélvete al oriente y escóndete. Y eso tiene que ver con su ministerio privado. Pero ahora yo quiero que notemos el ministerio público de de Elías. Y ahora, en el capítulo 18, versículo 1, leemos capítulo 18, versículo 1. Dice así: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí tenemos el segundo mandamiento dado a Elías de parte de Dios: muéstrate. Esto tiene que ver con su ministerio público. Si volvemos un poco a la historia, el reinado de Acab fue una época crucial para el pueblo de Israel. Los sirios, a las órdenes de Ben-Hadad, ellos ya habían logrado el dominio de gran parte del territorio norte de Israel. Bueno, los sirios por su parte, ellos ya habían desviado un poco su atención por el surgimiento del poder asirio en la Mesopotamia. Pero ellos seguían siendo una seria amenaza, no solo para el rey, sino también para el rey del sur. Sin embargo, hay una cosa muy importante cuando estamos leyendo la historia aquí. El historiador parece no preocuparle tanto esta situación. Lo que a él le preocupa mucho es el establecimiento del culto a Baal allá en Samaria. Por la influencia de la reina Jezabel y los esfuerzos de sus sacerdotes, este culto a Baal amenazaba con extinguir el culto al Dios verdadero en ambos reinos. Ahora, ese momento era el momento en que hacía falta un alma osada si había de permanecer viva la causa de Dios. Si había que mantener el culto al verdadero Dios, ese era el momento en el que hacía falta alguien que se parara en la brecha. Ahora, como en todos los tiempos, Dios tenía a ese personaje, y era el profeta Elías. Así como también Eliseo después de los días de Acab. Durante el reinado de Acab apareció repentinamente, porque cuando yo veo la aparición de Elías aquí, de pronto aparece, si usted lo ve allí en el capítulo 17, Elías hace su aparición así de repente. Pero es allí
durante el reinado de Acab, donde de repente, así repentinamente, aparece el más desafiante de los profetas del Antiguo Testamento, como el vocero de Dios para esos días. Era un vocero desesperadamente necesario en el conflicto que había en ese momento entre el culto verdadero al verdadero Dios con sus normas de una vida santa y el culto a Baal con su énfasis fuerte sobre el libertinaje. Elías apareció en escena en un momento en que dominaba la tentación de vivir de acuerdo a los impulsos físicos y sensuales. Eso era la vida del pueblo en ese momento cuando Elías aparece. El tiempo del profeta, pues, exigía no solo un gran espíritu, sino que también exigía grandes hechos de parte de él a través de Dios. Tomemos nota de algo. En esta parte del ministerio de Elías que estamos viendo, el ministerio público de Elías, en la primera parte, el ministerio privado, Dios dice a Elías, ve y escóndete. Pero ahora en el ministerio público, Dios le dice, muéstrate, ve, muéstrate. Después de la preparación y de la prueba que Elías pasó en privado, ahora él está listo para su ministerio público. Así que Dios le ordena que vaya a ver a este malvado rey Acab. Y como usted lo puede ver, esto era verdad en la vida de este hombre. Lo que hemos dicho antes. Si usted ve un poco atrás, en el versículo 33 del capítulo 16 de este libro primero de Reyes, aquí el historiador dice algo muy importante en relación a Acab. Dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Una cosa que podemos admirar en la vida de Elías fue su paciencia. Paciencia que también hoy nosotros necesitamos. ¿Cuánto tiempo Elías esperó para poder predicar un sermón público? Él tuvo que esperar aproximadamente unos 3 años. Y por eso digo, podemos y debemos admirar la paciencia de Elías al esperar 3 años para predicar un sermón. Bueno, nosotros ahora estamos recluidos a causa de esta situación. Yo no sé si habrá incomodidad o qué habrá. Yo no sé si es un en el que tenemos el refrigerio espiritual necesario en la presencia de Dios, frente a su palabra, en oración, o en que estamos dedicando este tiempo en el que nos hemos escondido. Elías tenía un ministerio privado, como ya lo vimos. Él estaba pasando por 3 disciplinas muy importantes en su vida para aquilatar su fe, para que su confianza en el Dios verdadero creciera, se fortaleciera. Y Elías vivió esos 3 años en una comunión íntima con Dios. Él siempre dijo, en cuya presencia estoy. Hermanos, ¿cuánto tiempo tendremos que estar así? No sabemos. Pero yo creo que igual que en la experiencia de Elías, es un tiempo en el que debemos ocuparnos en comunión con nuestro Señor. Fíjese bien, Elías ahí está. Es un periodo de preparación, la prueba allí en privado. Y cuando termina la prueba,
Y cuando termina ese periodo, ese aspecto del ministerio de Elías, ahora él está listo para un ministerio público. Así que es el momento en el que Dios habla de nuevo al profeta y le dice, preséntate, preséntate, muéstrate a Acab. Él había esperado este momento. Había esperado con paciencia. Pero quiero que notemos algo muy importante en este capítulo 18. En el capítulo 17 vimos cómo Elías tuvo que pasar por 3 disciplinas. En este capítulo 18 quiero que veamos cómo Elías tiene que comparecer y confrontarse por lo menos con 3 tipos de personas. Y quiero que veamos esto ahora a partir de este momento. La primera confrontación de Elías la tuvo con Abdías. En los versículos 1 al 16. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Bueno, espero que usted habrá leído una y otra vez ese capítulo 18 del primer libro de Reyes. Y como usted lo habrá leído, tiene conocida la historia narrada allí en ese capítulo 18. Ahora Dios dice a Elías, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Yo haré llover. Y ahora Elías obedece. Versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Aquí está el hombre, Abdías. ¿Quién era Abdías? Era un mayordomo de Acab. Perdón, sí, a mayordomo de Acab. Abdías, pero note una cosa, era en gran manera temeroso de Dios. Bueno, aquí hay una situación muy difícil. Note, primero nos dice que era mayordomo de Acab, pero también nos dice que era en gran manera temeroso de Dios. Ya vamos a ver esto. Y ahora, ¿por qué el escritor dice que Abdías era esto? Bueno, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahora Elías se encuentra con este hombre. Se encuentra con Abdías. Y en el versículo 5 dice, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Ahí la primera persona que Abdías. Hemos visto quién era este hombre. Ahora note, dice el versículo 7. Y cuando lo reconoció, es decir, cuando Abdías reconoció a Elías, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Bueno, acá al principio está diciendo que el señor de Abdías era Acab. Pero ahora Abdías llama a Elías señor. Y ahora note esto. Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Qué duro fue eso sin duda para Abdías. Ve, di a tu amo. Hermanos, Abdías, tal como lo vemos aquí,
es un cuadro muy claro del creyente que hace componendas y su vida está en contraste directo con la de Elías. En contraste directo. Elías estaba sirviendo al Señor públicamente y sin temor. Abdías servía a Acab. Mientras Elías servía al Dios verdadero, Abdías estaba sirviendo a Acab y estaba a la vez tratando de servir a Jehová en secreto. Esto es lo que hemos leído en los versículos anteriores. Por eso digo, es un cuadro del creyente que hace componendas. Y su vida está en un contraste directo, bien marcado con la vida de Elías. Elías está sirviendo al Señor públicamente y está sirviendo al Señor sin temor. En cambio, Abdías está sirviendo a Acab y a la vez tratando de servir a Jehová en secreto. Elías estaba fuera del campamento. Él había salido. Usted recuerda que en el capítulo 17 Dios le dice: ve y escóndete en el arroyo de Kerit. Estaba cortado del paganismo de Acab, cortado para estar en comunión con su Señor. En cambio, Abdías estaba dentro del palacio. Mire, estaba dentro del palacio. Elías conocía la voluntad de Dios. En tanto, Abdías no sabía lo que estaba pasando. Y mientras Elías se esforzaba por salvar a la nación de la situación en que habían caído, Abdías buscaba salvar los caballos y las mulas. ¿Nota? Había un marcado contraste entre Elías y Abdías. Por eso, cuando Elías confrontó a Abdías, entonces este atemorizado siervo no confió en el profeta. No confió. Y fíjese bien, dice aquí en nuestro texto, cuando Elías le dice a Abdías, versículo 7, versículo 8, y él respondió: yo soy, ve, di a tu amo. Aquí está Elías, di a tu amo. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Él acepta que Acab es su Señor. Es el hombre que hace componendas. Es el hombre que quiere quedar bien con Dios, pero también quiere quedar bien con Acab. Igual del creyente hoy en día, que quiere quedar bien con el Señor, pero también quiere quedar bien con el mundo. Este es el tipo de creyente que encontramos aquí en Abdías. Mire, cuando es confrontado por Elías, este pobre siervo no puede confiar en el profeta. No puede. Y note una cosa, que Abdías inclusive tuvo que quejarse de su servicio secreto, tal vez de impresionar a Elías con su devoción. Note lo que le dice en el versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Elías dice a Abdías aquí: ¿no se le ha dicho a mi Señor lo que yo hacía? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Ahora él está tal vez inclusive jactándose
del servicio que había hecho. Y él está diciendo, yo fui un creyente muy devoto, yo fui una persona muy devota, yo escondí a estos profetas y yo los mantuve allí escondidos en cueva mientras les llevaba pan y agua. Es triste, pero ¿sabe una cosa, hermano? Nosotros tenemos demasiados Abdías en nuestros días y tenemos muy pocos Elías. ¿Sabe? La situación de Israel en ese momento, como antes mencioné, era crítica. El culto a Baal estaba tomando auge. El culto a Baal estaba siendo ya muy grande. Y esto estaba amenazando con hacer que el culto al verdadero Dios desapareciera. Y yo tengo que decir ahora esto. Y yo creo, hermanos, que nosotros estamos viviendo el mismo tiempo. Cuando se quiere servir a Dios, pero se quiere tener alianza con el mundo. Cuando queremos aparentar servir al Señor con temor, con devoción, pero queremos hacerlo a nuestra manera, igual que Abdías, igual que él. Estamos viviendo ese mismo tiempo en la iglesia hoy en día. Y por eso necesitamos Elías. Necesitamos hombres con ese mismo espíritu de Elías, que puedan confrontar a los demás con la verdad, que puedan confrontar a los demás con el verdadero Dios, que puedan confrontar a los demás con la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Pablo a su hijo Timoteo le dijo que llegaría tiempo, que vendría tiempo, cuando no se sufriría la sana doctrina. Y esto es lo que tenemos hoy también, hermanos. Hay tanta profesión de fe y hay tantas personas que están diciendo que son creyentes y están camino al infierno, porque en sus vidas no ha ocurrido nada. Y la demostración de que no ha ocurrido nada es que no se ve en sus vidas ese temor al verdadero Dios y se ve una vida de mundanalidad. Y están parecidos a Abdías. Necesitamos Elías en nuestros días y menos Abdías. Pero la segunda confrontación de Elías en este capítulo 18, tome nota. Primero él confronta a Abdías, un creyente acomodado, un creyente que hace componendas, un creyente que quiere decir que sirve a Dios, pero siendo su amo Acab. Un hombre que dice que Dios es su Señor, pero Acab también es su señor. Pero ahora Elías va a confrontar algo más. Y ahora Elías va a confrontar a Baal. Va a confrontar a Baal. Versículos 17 al 29. Y tome nota de esto, hermano. Llegamos al versículo 17. Y dice así. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Ahora Elías va a confrontar a Baal.
Qué interesante. Hermanos, este profeta no tuvo miedo de enfrentarse al rey. No tuvo miedo. Como tampoco tuvo miedo separarse en un tiempo de sequía e irse al arroyo de Kerit. Como tampoco tuvo miedo de irse a Sarepta de Sidón y depender de una viuda pobre. Como tampoco tuvo miedo de enfrentar la situación que vino a aquella pobre viuda cuando su hijo muere. Ahora, ¿por qué a Elías no le preocupaba todo esto? Otra vez digo, él vivía en la presencia de Dios. Y ahora lo tenemos aquí. Él no tiene miedo de enfrentarse al rey Acab. Ni tampoco tuvo miedo de decir la verdad. Fue el hombre que con valor, con coraje, enfrentó a Acab y le dijo la verdad. ¿Cuántas veces tenemos miedo de decir la verdad? ¿Cierto? Miedo de que nos miren mal. Miedo de que nos aparten a un lado por allí. Miedo a que nos critiquen. ¿No es verdad? Elías no era de ese tipo de hombre. Era un hombre que no conocía el miedo y era un hombre que hablaba la verdad. Mire cómo Acab habla a Elías. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Una pregunta importante. Y hay que recordar algo que lo mencionó Abdías en el versículo 10. Cuando se encuentra con Elías. Abdías le declara a Elías una situación que tal vez Elías desconocía. Dice, vive Jehová tu Dios. Qué cosa más rara. Y si Abdías servía a Dios, ¿por qué dice vive Jehová tu Dios? ¿Por qué no dice vive Jehová mi Dios? No había valor en Abdías de reconocer a Dios como su Dios. Y ahora dice, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. ¿Qué está diciendo Abdías? Que Acab había comenzado un rastreo por todo el territorio buscando a Elías. Ahora, ¿usted se imagina para qué Acab buscaba a Elías? ¿Usted cree que Acab tenía un premio en su mano para llegar a Elías y decirle, mira Elías, te has ganado un premio porque lo que dijiste ha sucedido? No, para nada. Yo estoy seguro que Acab buscaba a Elías, porque en la mente de Acab, el responsable de la ruina de Israel era Elías. Era Elías. Y por eso cuando se encuentra con él en este versículo 17, le hace esta pregunta. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Pero Elías no le tiemblan los labios. Para nada. Aunque está frente al rey que le ha rastreado por todas las naciones, por todos los reinos. Ni tampoco tuvo miedo de hablar la verdad. Y le dice, fíjese bien. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. A veces, para decir la verdad, quedamos viendo la estatura de la persona. Muchas veces. Si la persona tiene una estatura muy alta, entonces no le decimos la verdad. No le decimos la verdad. Aquí está un súbdito frente al rey. Y Elías
no tuvo miedo de decir la verdad al rey. ¿Por qué vamos a tener miedo, hermano, de decir la verdad? Siempre que estemos apoyados en la palabra de Dios, tenemos que decir la verdad. Y aquí está Acab, culpando a Elías. ¿Sabe? Siempre culpa al creyente por los problemas del mundo. Siempre ha ocurrido eso. Ha leído la historia, usted se da cuenta que cuando Nerón comenzó la persecución contra los creyentes y todo Roma fue encima de los creyentes, fue precisamente porque como la ciudad se había prendido en fuego por mano de Nerón, y como Nerón tenía mucho miedo a esto, entonces dijo, son los creyentes los que han hecho esto. Sí, el malo siempre culpa al creyente por los problemas del mundo. Nunca piensa en que la culpa de los problemas de este mundo es el pecado en la vida de cada uno de los seres humanos. Ahora, note una cosa, que la competencia aquí en este momento no era entre Elías y Acab. La competencia era entre Dios y Baal. Allí estaba. La nación estaba claudicando en dos caminos. Y era tiempo de tomar una decisión firme. Ellos estaban claudicando entre dos caminos. Mire lo que dice, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué hizo el pueblo? No respondió. Fíjese bien, no respondió palabra. Yo quiero que notemos algo muy importante aquí. Cuando Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Miren, ¿qué es lo que el pueblo había hecho? El pueblo no había abandonado a Dios, pero quería servir a Dios y también querían servir a Baal. Esta es la historia. Y hermano, la historia se repite. Hay muchos que profesan fe, quieren servir a Dios y quieren servir al mundo. Están claudicando entre dos pensamientos. Igual que en aquel tiempo ahí en el Monte Carmelo, había que tomar una decisión firme. Hoy otra vez la iglesia debe tomar una decisión firme. ¿A quién vamos a servir? Allá cuando el pueblo de Israel, en tiempo de Moisés, hizo aquel becerro de oro para adorarlo y hacer creer que ese eran los dioses que habían sacado al pueblo de Egipto. Moisés llegó y conocemos la historia. Y después de ello, hay un relato allí en Éxodo capítulo 32 y en el versículo 26 que dice que Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quién está por Jehová? Eso es lo que estaba ocurriendo en el Monte Carmelo también. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Quién está de parte de Dios y quién está de parte de Baal? Más tarde, Josué hizo lo mismo, si usted recuerda, en el capítulo 24 y en el versículo 15 de su libro. Él dice al pueblo de Israel en su despedida, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ah, hermanos, es tiempo de decidir.
Es tiempo de tomar decisiones firmes. ¿A quién vamos a servir? ¿A Baal o a Dios? ¿A quién vamos a servir? ¿Al Dios verdadero o al mundo? ¿Sabe? Jesús reunió a sus discípulos una vez y cuando los fariseos estaban allí criticando y acusando a Jesús de que él echaba los demonios por el espíritu de Belcebú, él dijo a los discípulos allí en Mateo capítulo 12 y en el versículo 30, él les dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mire, la historia se repite. Actitud mostrada que los fariseos no estaban con el Señor. Eso mostraba esa blasfema actitud en los fariseos. Mostraba que ellos no estaban con el Señor, por tanto estaban contra Él. Al rehusar recoger con Él, estaban desparramando el grano. Y hermanos, lo mismo es hoy. Lo mismo es hoy. Mire, ellos habían acusado a Jesús de echar demonios por medio del poder de Satanás, mientras que ellos mismos eran los servidores de Satanás, intentando frustrar la obra de Dios. Ahora este pueblo aquí en Primero de Reyes capítulo 18, Elías lo está confrontando con sus pecados. Lo está confrontando con su maldad. Escogeos hoy a quién vas a servir, dijo Josué. Y Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en poder. Elías confronta al pueblo con sus pecados. ¿Y qué hizo el pueblo? No respondió. No respondió. Se quedaron allí en silencio frente a la confrontación que Elías hace de su pecado. A mí me llama la atención la escena en el monte Carmelo. Mire, Elías pidió una situación imposible. Imposible. El verdadero Dios contestaría por fuego. Si Baal es Dios, él va a contestar por fuego. Y si no es Dios, no va a contestar. Por supuesto, Elías tenía conocimiento por la historia misma que a menudo Dios había contestado por fuego en años pasados. Había contestado por fuego. Allá en Levítico, cuando encontramos la historia de que el tabernáculo es erigido, es levantado, y luego las consagraciones de todo lo que tenía que darse en el servicio allí en el tabernáculo, y luego la consagración de Aarón y sus hijos, y después de que todo esto se llevó a cabo, entonces allí estaba el holocausto que había que ofrecer a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Cuando llegamos allí al versículo 24 de Levítico capítulo 9, dice que salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios envió fuego para consumir el holocausto. Él respondió por fuego. Yo no tengo dudas que Elías conocía este dato. Más tarde, allá cuando
David pecó censando al pueblo. También ocurrió esto. Como la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel a causa del pecado de David, entonces David fue para ofrecer un sacrificio a Dios y que el ángel heridor que ya estaba dirigido a Jerusalén no continuara. Y edificó allí David un altar a Jehová. Y usted lo puede encontrar en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 26. Edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. Y note esto, invocó a Jehová, quien le respondió fuego desde los cielos en el altar. Yo estoy seguro que Elías sabía esto. Y si Elías se atreve a poner esta prueba allí, note qué interesante. Dice Elías en el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, como el pueblo no respondió, como el pueblo se quedó callado, entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Bueno, yo no sé dónde estaban los de Acera, porque no llegaron. No llegaron. Solo estaban los 450 de Baal. Ahora dice Elías, désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. ¡Qué condición! Mire, désennos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y ahora sí, todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¡Qué condición más tremenda! La que Elías pone delante de todos estos profetas de Baal y el pueblo de Israel y Acab, que estaba presenciando también todo esto. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando el siervo de Dios obedece y confía en la palabra de Dios, este siervo no necesita tener temor al fracaso. ¿Con qué seguridad Elías pone esta condición? ¿Con qué seguridad? Por supuesto, Elías sabía que Baal no podría contestar por fuego por una sencilla razón. Baal como Dios no existía. Solo existía en la imaginación del pueblo. Solo existía en la imaginación de los idólatras israelitas que habían sido llevados a ese culto, influenciados por Jezabel. No existe Baal, así que no existe fuego. Hermanos, Satanás, yo no tengo ninguna duda que bien podría haber enviado fuego para engañar a la gente en ese momento, pero Dios no se lo permitiría. No se lo permitiría. ¿Sabe? Viene el tiempo cuando un hombre
¿a quién Satanás le dará la autoridad? ¿A quién Satanás le dará poder? Ese hombre podrá hacer descender fuego del cielo. Y para engañar a todas las naciones. Pero va a ser en el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia ya no estará acá. Pero en este momento, Elías pone una condición. Y él dice, tome nota de esto. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Ese sea Dios. ¿Sabe? La historia, si seguimos leyéndola, encontramos cómo Elías se burlaba de los profetas de Baal. Se burlaba de ellos. Y tome nota, ellos tomaron el buey que les fue dado, ellos lo prepararon y comenzaron a invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía. Y decían en su invocación a Baal, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, Elías se cosas que causan burla. Yo sé que sí, y no voy a mencionar ahora ninguna de estas, pero hay muchas cosas que el hombre en su ignorancia hace que realmente causan burla. Aquí están estos profetas de Baal haciendo ridiculeces, y Elías se burla de ellos. Mire, al mediodía, y Elías le dice, gritar en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Elías se burlaba de ellos. ¿Sabe una cosa? Que un día Dios se va a burlar de los paganos. Un día Dios se va a burlar de sus enemigos. Un día Dios se va a burlar de quienes hoy se burlan de Él. Véalo ahí en el Salmo capítulo 2. En el Salmo capítulo 2, allí lo encontramos. Y note usted lo que dice aquí. Y vamos a leer del versículo 1. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, escuche esto, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, rompamos toda relación con este Dios. No queremos saber nada de Él. Entonces, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Nota, un día Dios va a burlarse de los que hoy se burlan de Él. Amigo que nos oye esta noche, ¿usted se burla hoy de Dios? ¿Usted se burla hoy de Jesucristo? ¿Usted se burla hoy de la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario? Usted me va a decir, nunca lo he hecho. Sí, usted se burla. ¿Sabe cómo lo hace? Cada vez que rechaza la oferta de salvación que Dios en su gracia le hace, usted está menospreciando la obra del Señor y se está burlando del Señor, diciéndole, hoy no te necesito, tal vez mañana.
viene el día cuando Él se burlará de usted y le hablará en su furor y en su ira terrible. Bueno, Elías ahora está burlándose de estos profetas. Es asombroso. ¿Hasta qué perversos extremos van los paganos tratando de conseguir que sus falsos dioses contesten sus oraciones? Y es imposible. Cuando llegó el momento del sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde, era obvio que Baal era un dios falso y que no podía contestar. No podía contestar. Estaba manifiesto que él no era Dios. Entonces, Elías confronta, tiene su tercer confrontación, y ahora su tercer confrontación es con Israel. Es con Israel. Y como nuestro tiempo se nos ha terminado ahora, entonces solamente quiero mostrarle dónde está la confrontación de Elías con el pueblo de Israel. Versículos 30 al 46. Versículos 30 al 46. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor de la de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué interesante. Dejar al descubierto la necedad y pecado de la adoración de Baal no fue sino solamente la mitad de la tarea de Elías para ese día. Era más importante traer a la nación de nuevo a la verdadera adoración a Jehová. Era muy necesario. Y yo sé que hay muchas lecciones todavía que podríamos sacar de este capítulo. Pero yo quiero que usted siga estudiándolo y que siga sacando lecciones. Cómo Elías confronta a Abdías, cómo Elías confronta a Baal y cómo Elías confronta a Israel. Un hombre que vivía en la presencia de Dios. Hermanos, necesitamos Elías en nuestros tiempos. Que no teman hablar la verdad. Ojalá se levanten muchos. Que el Señor nos bendiga en esta noche.